Me voy ahora al encuentro de la diputada nacional Cecilia Moró. Hola, Cecilia. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias por venir, ¿eh? Bueno, dentro de todo lo que pasó... una cosa de lo que estaban hablando? por supuesto, por supuesto. Tres cosas que a mí me llaman muchísimo la atención. Españuelo pasó más horas en Olivos con el presidente Milei que Yuyito González. O sea, no es una persona que llegó ahí y escuchó algo de refilón. Sos brava, ¿eh? Pero ¿es verdad o no? Lo dicen los registros oficiales de los ingresos a Olivos. La única publicación del presidente Milei con este tema fue un posteo de la droguería Suizo Argentina que está siendo investigada. Es verdad. Que prometía la Suizo que abría sus puertas, que abría sus puertas para investigar, cerró todo. Horas después, cuando cayó el allanamiento de la Suizo, acordate que no entregaron ninguna de las claves, fue un allanamiento hasta horas de la madrugada altísima. Y la tercera cosa, nadie, ninguno de los voceros del gobierno, ni de los funcionarios del gobierno, ni el propio presidente Milei, negaron que Karina recibía ese 3%. No, es verdad. Él, en el acto en Moreno, previo al cierre de campaña de la provincia de Buenos Aires, dijo, se metieron con mi hermana. Pero nunca nadie dijo, mi hermana no recibía el 3%. No pueden desmentirlo. Es verdad. Entonces, me parece que además, como recién decía Ariel, están en un problema que tiene que ver con el corazón del relato libertario. Porque ellos le pidieron al pueblo argentino, sobre todo a los sectores más vulnerables, entre los que están las personas con discapacidad, que aguanten, que sufran, porque después del sufrimiento venía Irlanda. Y se terminaron choreando en los remedios de los discapacitados, porque el bulto fue ese para esos sectores. Quiero decir además que no fue en realidad efectivizada ni reglamentada la emergencia en discapacidad que el Congreso ratificó en sus 2 vetos. Ya llevamos 15 días, Gustavo. Ya fue denunciado, hay varias denuncias, incluso hoy pero Mónica no efectivizarla significa que no tiene presupuesto. No tiene presupuesto. Si no tiene presupuesto, los prestadores, los maestros integradores, los tratamientos siguen cortados. Eso es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sí, sí, obviamente. Cecilia, ¿qué pasó ayer en el inicio de la sesión? Martín Menem no quería comenzar, ¿se escondió, es verdad? ¿No quería comenzar? Él me dijo que estaba haciendo pipí, pero bueno, nada, sabés que como siempre en una sesión de estas características hubo muchas presiones para que no se logre el quórum ni los 2/3. Lo cierto es que lo que pasó es que cuando yo vi que yo soy vicepresidenta de la Cámara actualmente, cuando escuché el aplauso, que significa que habíamos logrado el quórum, y vi que la presidencia de la Cámara estaba vacía y en función que media hora después se terminaba el tiempo para comenzar la sesión, cumplí con mi deber y me senté a abrir la sesión. Muchos destacaban y ahí volvió. Muchos destacaban tu hecho, ¿no? De que rápidamente vos asumiste el rol que te corresponde. Porque vi la silla vacía, hice lo que tenía que hacer. Lo importante era lo que estaba pasando afuera. Yo sabía que era una sesión que había mucha expectativa en las plazas de la Argentina, un masivo y contundente respaldo popular a una sesión que había generado mucha expectativa. Así que nada, no pasó nada, o sea, cumplí con mi deber. Después vino el presidente de la Cámara una vez que construimos el quórum y empezó la sesión normalmente. Y cómo, la verdad que es una nueva mayoría que se está construyendo en la Cámara de Diputados, que ustedes desde el bloque del peronismo han ayudado a construir y que hoy todo el gobierno tilda de golpista, porque sacan cosas que el gobierno no quiere cumplir, ¿no? Mira, Gustavo, yo estoy muy orgullosa del trabajo que vinimos haciendo y desarrollando desde el bloque de diputados de Unión por la Patria, pero también el que están haciendo otros bloques, porque hemos logrado dejar de lado los egos, las vanidades personales, muchas veces las diferencias partidarias, para poner sobre la mesa la agenda de los argentinos, que tiene que ver con la universidad pública, que tiene que ver con la salud y con el Garham, que tiene que ver con las personas con discapacidad y con los jubilados con los que todavía estamos en deuda. Esos 4 pilares construyeron consensos importantísimos este año y permitieron que el Congreso sea un muro contra los caprichos de Milei, ¿no? Y esta motosierra salvaje que el gobierno nacional está aplicando a esos sectores, mientras por otro lado bajan bienes personales, restituyen el impuesto a las ganancias a los laburantes, plancharon los salarios, nos llevaron un esquema recesivo espantoso,
Con lo cual creo que tenemos que seguir profundizando el concepto de que el Congreso debe ser un límite a esta tendencia de Milei a gobernar por decreto y a desconocer el rol del Parlamento. Es importante ir a votar el 26 de octubre en cada una de las provincias. Y por el otro lado, creo que después del 26 de octubre tenemos que trabajar en construir una alternativa y un espacio donde ampliemos nuestra base, no solo electoral, sino de responsabilidad, de gestión, porque la gente le está pasando muy mal y el gobierno no reacciona. No reacciona. A ver, Milei, en vez de viajar al interior del país, va al exterior. En vez de mirar a los argentinos a la cara, gobierna por Twitter. Y sus ratos de ocio la pasa con los perros, que no está mal. Pero conversar con seres humanos de carne y hueso y que te cuenten cómo la están viviendo. Eso no lo va a hacer, no va a cambiar, porque es la esencia. Y además es empleado del fondo y de las corporaciones, ¿no? Digo, estos días son dramáticos, pero uno se pone a pensar. Yo hoy pensaba, ¿cuánto hará? Los chicos por ahí lo tienen más claro, que anunció el esquema de flotación. 30 días. Sí, ya no flota, vuela. No, vuela, sí. ¿Estamos de acuerdo? Digo, sí, ya hay brecha cambiaria nuevamente. Se fugaron la del campo, la del fondo y la del blanqueo. ¿Cuánto tiempo más va a seguir sin comprender que el problema es la economía? Que lo que está fallando es la matriz de lo que él planteó, que es la genialidad económica. ¿Se acuerdan cuando Scioli hace un tiempo decía que Milei tenía que ser Nobel de Economía? Se tienen que ir los dos de la Argentina si esto sigue así. Scioli por chanta y Milei por chanta. Es un espanto lo que está pasando. Se la fugó tonto caputo, que todo lo mismo. Una foto vieja. Totalmente. Y cuando hoy, sobre todo, que salió muy provocador, irresponsable el vocero Adorni, diciendo, bueno, si quieren que cumplamos con las leyes que ayer le dieron vía libre, vamos a tener que echar empleados públicos. Un sinvergüenza. Un sinvergüenza, porque es lo que te digo antes. ¿Por qué no toman el camino de los bienes personales? ¿Por qué no toman el camino de cobrarle otra vez a los pules sujeros retenciones? ¿Por qué no instauran el impuesto a las ganancias para todos los jueces? ¿Por qué siempre los sectores más postergados? Los fondos reservados. Exactamente, de la CIDE. De la CIDE. Es lo único que se incrementó en el presupuesto nuevo, son intereses de deuda y fondos reservados de la CIDE. ¿Más fondos? Más fondos. Vamos a empezar a discutir la semana que viene el presupuesto en el Congreso, porque esta es otra cosa. La Argentina necesita tener un presupuesto, porque el presupuesto nos va a dar previsibilidad a los argentinos y a las provincias, a quienes gobiernan las provincias. Hoy el Senado trató un proyecto que de manera inédita, que es la emergencia de la emergencia, que son las ATN, presentaron los 24 gobernadores. O sea, estamos en una situación muy compleja y un gobierno desconectado de todo. De toda la realidad, sí. Estuvimos buena parte del año, Cecilia, del año 2024, con esta idea de que al peronismo le costaba conseguir aliados para algunas votaciones. Y en el día de ayer... Fue así, ¿eh? El día de ayer el dato lo citó Débora de Urieta, la colega, diciendo que más de 20 bloques. Yo hacía el conteo, estuvo Unión por la Patria de la UCR, el PRO, Creo, Independencia, Encuentro Federal, Innovación, Democracia por Siempre, la UCR, sectores del PRO. Una cantidad enorme que se alinearon de bloques muy distintos, muy diferentes, para rechazar los vetos del presidente Milei. ¿Qué cambió? Me parece que hay una presión social y popular que es innegable. Creo que la otra cosa, que la tolerancia política de muchos de los referentes políticos de esos espacios también está al límite. Y me parece que entendieron que sus pruritos o prejuicios antiperonistas no pueden anteponerse a los intereses de la nación y a la felicidad del pueblo argentino. Y nada, me parece que en eso hubo mucho. Y además que entendieron que, digamos, nuestro rol en este momento en la Cámara de Diputados era el de construir consensos que le mejorasen un poquitito la vida a los argentinos. Además de eso, también la otra cosa que creo, fíjate, un dato muy significativo. El rechazo a los vetos tuvo mucho más votos que las leyes. Claro. Con lo cual, las formas y el fondo, digamos, de las cuestiones, terminan siendo una conjunción insoportable para la vida misma.
son leyes que habremos aprobado con 160 75, votos, sí. ¿no? Sí, sí. Y ayer el Garraham obtuvo 180. 181. Entonces dijimos, Sí. muchos dijeron, vamos a salvar el Garraham y vamos además a decirle a Milei, el Congreso tiene que seguir funcionando, porque es la Constitución, la vigencia de la Constitución, los poderes funcionando. Me parece que fueron las dos cosas. Sí, importantísimo. Cecilia, gracias como siempre. A ustedes, Y la verdad que una labor impresionante. Gracias, Gustavo. Además, ayer por primera vez, viste, se unieron los reclamos del Del pueblo pueblo con los y del representantes palacio. del pueblo. Muy bien. Gracias, un Gustavo. gustazo. Gracias. Palacio y la- Cecilia Moró, vicepresidenta de la Cámara de Diputados.